sintonía. Chicos, buenos días, así es. Hay algunas movilidades en la capital, usted se va con calma, utilice transporte público, utilice el metro, que está una belleza, camine, aproveche si te tiene que quedarse en casita. Si es que no se amargue, ponga buena música o sintonice Saboreando la Mañana por www.tvc.com.es. Qué gusto poder saludarlos nuevamente, bienvenidos a su programa favorito. Esa es la manera, claro que sí, arrancamos con la mejor energía del mundo y sí, solamente recordarle que todas las inmediaciones del Parque Elegido se encuentran cerradas y por eso, al ser un punto tan neurálgico de la movilidad en la ciudad de Quito, pues sí, se ha complicado bastante el acceso desde los valles, el acceso de norte a sur, de sur a norte. Así que, como dijo Martín, todas las recomendaciones para que utilice otros medios de transporte o, como dijo Cari, si no tiene nada importante que hacer o urgente, mejor quédese en la casita y hágalo para mañana. Ahora sí, se vale procrastinar. Sí, ahora sí, deje para mañana lo que tiene que hacer hoy. Hoy un día lleno de información, amigos. Claro que sí, vamos a tratar temas súper importantes como todos los martes. Estará junto a nosotros el doctor Iván Ortega Garrido y con él vamos a hablar de un tema que muchas veces para padres se convierte en un tabú. ¿Cómo hablamos con nuestros hijos de sexualidad para que no vaya más allá? No es cuestión de decirle, no te comas el sándwich antes del recreo, porque el muchacho o la muchacha no entienden. De verdad, nosotros debemos hablar de una manera mucho más abierta. Hemos hablado en el programa muchas veces de enfermedades venéreas. Nadie está libre de, por supuesto, embarazos en adolescentes. Así que lo mejor que hay que hacer para que esto no suceda es hablar con nuestros hijos. Además, oiga, sí, no estoy hablando del tema así, y también sobre todo no satanizar el tema del sexo, porque claro, les metemos miedo, el sexo es malo, el sexo es todo, y después, claro, terminamos... Ya ven que no es tan malo. Después de que haya sido malo, me han mentido papito, mamita. Pero también me quedé pensando también una cosa, el tema de la natalidad en Ecuador cada vez ha bajado bastante y cada vez va disminuyendo, ¿no? O sea, quiere decir que también el tema de las charlas de sexo y todo esto ha funcionado. Pero bueno, cambiando el tema... Está bajando la fertilidad. Yo lo que iba a decir más bien es que sí, porque sí, hemos hablado del embarazo adolescente y no ha bajado. Pues no ha bajado. Lo que ha bajado es de las personas que ya van creciendo y se dan cuenta que... ¿Cuánto cuesta la vida? Exacto, mejor yo no quiero hijos. Yo creo que por ese lado es que ha bajado. Porque si vemos en adolescentes, lamentablemente esa tasa no ha bajado y es porque lamentablemente sucede lo que tú dices, miren, ¿no? No hablamos está. Con nuestros hijos, no se habla abiertamente con nuestros hijos. Correcto. En mi caso era como, no te vayas a comer el sándwich antes del recreo. No me vendrás con es que eso, sorpresitas. así Domingo 7. nosotros. Exacto, el No domingo vendrás con 7. domingo 7. Verás venir dando, partiendo la ¿Qué crisma a la será mollera. eso? No. Sí, que no nos toque como a nosotros, que tuvimos que enterarnos a las malas, así, por compañeros de colegio, por revistas, películas clandestinas y demás. Por lo que así por ahí se podía. Sí, así era la vida en nuestra época. Tratemos de que nuestros hijos en eso tengan una mejor información y forma de comunicarse. Pero eso tendremos más adelante, porque también hoy día han escuchado la ley de la atracción, queridos compañeros. Sí, claro que sí. Yo vivo tratando de atraer y no sé qué me está fallando. Pero Quiero estar lo muy bueno, atento para ver cómo atraigo lo bueno, ¿no? Es que yo creo que eso también depende, porque no solamente se trata de lo que uno cree en lo consciente, sino en lo inconsciente. Entonces también hay que trabajar en la parte inconsciente, porque claro, yo puedo estar diciendo todos los días, ay, quiero dinero, pero mi parte inconsciente a mí me dice los ricos son malos porque los ricos hacen daño, porque los ricos son malas personas. Entonces ahí mi inconsciente es el que me está diciendo, no, de verdad, ahí es el inconsciente el que está trabajando. Y también yo creo que no solamente se trata de quiero tal cosa y ya, actuar. Bueno, usted sí actúa, bebé. De verdad que sí ha estado trabajando ahí. Sí, pero muchas personas, o solamente se habla de esta ley de la atracción en este sentido de, ay, sí quiero. Y rascándote la pancita acostada así tampoco. Eso es ser rojito, pues eso es ser rojito, que quieren que todo les llegue gratis, por favor. Pero no solo el tema de dinero, sino también a veces, sí, ay, es que ¿por qué soy tan salado? ¿Por qué soy tan salado? Y ahí no sigue, hasta inclusive diciendo por qué soy tan salado, uno está trayendo eso y la vida no entiende. El universo no entiende de lo bueno y lo malo. Es como que, a ver, usted me está pidiendo esto, entonces le doy un poco más de sal a su día, a su mañana. Entonces, claro, pues, ¿por qué siempre me pasan cosas malas a mí? Y a veces uno puede estar atrayendo esas cosas
cosas buenas, y la gente también que atrae cosas positivas, pues de casa pasan cosas positivas. Estaremos hablando de ese pero tema. ya no maltratemos a la sal solamente, verán que lo de la sal Y la sal era a uno buena. le mandan hasta bañarse en sal. La sal decían que era mala suerte porque pagaban en sal. Entonces cuando se regaba el salario, que era el valor que a uno le pagaban, uy, qué mala suerte. Ahorita están los memes, la vida del salado no tiene descanso, decían. Pero bueno, atraiga cosas positivas. Eso. Y esta campaña me parece súper chévere porque es un proyecto de medicinas gratuitas para pacientes con cáncer. Me gustaría pues conocer un poquito más de eso, porque esta es una enfermedad que no solo afecta a la persona que tiene cáncer, sino a toda la familia. Es muy fea, es muy triste, y no sé qué está pasando en nuestro mundo, que cada vez vemos más personas, más familiares que están padeciendo esta terrible enfermedad de cáncer. Si tiene dudas, preguntas, escríbanos, porque esta campaña me parece súper interesante. Medicinas gratuitas, porque sí, el cáncer puede ser también muy costoso dependiendo del cáncer o el tipo de cáncer que uno tenga, y me parece algo positivo. Así es, vamos a estar hablando de este tema, como lo decía Martín. Si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna pregunta referente a los temas que vamos a tratar el día de hoy, nuestro número de WhatsApp siempre está abierto para que ustedes puedan hacer las preguntas que necesiten hacia nuestros especialistas. Correcto, También eso. otro Además, tema el tema bonito, educativo, ¿no? Por favor, cambios del sistema educativo, ¿a qué se atribuyen? Estaremos tratando este tema, qué sucederá en este nuevo año, cómo enfrentan las familias esta situación que realmente compleja, ¿no? Este ingreso a clases de los muchachos, así es que no se lo pierda. Claro. Eso se debe a algo que le mandé yo a la jefecita, que había leído en TikTok de una página de noticias, donde decía que los colegios en la capital, los colegios privados, están comenzando a funcionar al 75%, uno del 60%, porque ya los papitos no pueden pagar las pensiones. Y el tema de colegios públicos ha aumentado mucho más la demanda, porque el tema educativo, qué caro que está últimamente. Yo creo que por eso también la vida en general te obliga a eso, ¿no? Eso también tiene que ver con hablar de sexo con los niños. ¿Quieres pagar $500 en pensiones? Entonces cuídate. No, y de verdad lo que tú mencionas, hay colegios, hay uno que queda cerca de mi casa que antes era como dificilísimo entrar, o sea, de verdad era como tremendo trámite. Ahora están letreros gigantes, matrículas abiertas, venga, inscriba a su hijo, venga, por Dios santo, inscriba a su hijo. De verdad que sí, porque es muy costoso. 15, sí, suba, es muy costoso. Pensiones y todo lo que se viene, ¿no? Porque precisamente es lo que nosotros les hemos dado varios tips, como arreglar el uniforme, porque de verdad que comprar todas esas cosas, Dios. Qué bueno que toque lo del uniforme, o sea, ya, dejemos el tema del uniforme, un saquito, ya, se acabó, un saquito, y el jean y la camisa, sí, y lo que tenga, está. o sea, un saco que identifique al colegio, y se acabó, un saquito de lana, se acabó, y vaya. O que sea como yo, que empezaba con mi saco y terminaba el año lectivo con el saco de no sé quién. Sí, todo el mundo de alguien más. Ese saco era el florón ahí. A todos nos ha pasado, yo creo, esto, ¿no? Pero es lo que mencionábamos, cuando tenemos a los chicos que están en este crecimiento progresivo a toda velocidad, porque ahí si no se detienen, Dios mío, o sea, de verdad, mi hija terminó, en serio, con el calentador ahí. Claro. O sea, ahí. Míreme, hágame así. Ahí terminó mi hija el calentador, y yo le decía, mi hijita, no importa, se acaba el año y te compro uno nuevo. Así es la porque moda. Aparte, era comprarle el nuevo ya faltando 1 o 2 meses a que se termine clase. En las vacaciones vuelven a estirarse y vuelven otra vez. No, de verdad que es súper caro. Y sí debería haber alguien que regule. Exacto, jefa. Ahora que no, cambio de colores, entonces se tiene que cambiar todo. Sí debería haber algo que regule. Un calentador, $50, $60. No, que lo confeccionaron en Italia, el calentador, de verdad, que está muy caro. Que ahí sí es una locura. Y sí se debería, sí debería haber algo que se regule. Y exacto, no de año a año cambiar colores y que se cambie el sello y que ahora se pone así. No, señores de los colegios, no somos Cristiano Ronaldo para comprar un anillo de millones de dólares o pagar colegios para todos los hijos de Cristiano. Quisiéramos, por supuesto, queremos ser como Cristiano Ronaldo. Ojalá algún día logremos hacerlo, pero sí, seamos un poco más conscientes. El tema de uniformes creo que debe haber una reforma, ¿no? Y en lista de útiles también. Claro. Es que te necesitamos que vaya a conseguirse el libro. Lo bueno es que hace algunos años uno tenía que rogarles por una pensión. A veces colegios que decían, no, mínimo 5
5 generaciones de su familia tuvieron que haber estudiado en esta institución para darle un cupo. Todavía Hoy en día. Todavía hay. O sea, hay un par de colegios que son como secta, ñañitos. Se casan entre ellos, se reproducen entre ellos, pero hacen ahora, alianzas económicas ahora entre ven que ellos. están necesitados y la verdad Son es como que una secta. uno tiene que adaptarse a la economía y a la situación del país y yo sí espero eso porque yo sí digo que son cosas que yo admiro y sí espero que algún día sea acá en nuestro país. Que el tema educativo no tiene que ser algo del billete, ya a menos de que alguien, digamos, quiere poner un colegio medio especial, hijo, pero debería ser como países como en Europa, con Estados Unidos, que el gobierno realmente se encarga de la educación y todos tengamos como un alivio financiero. A la vuelta de la casa, a la vuelta de la casa. Para evitar hasta el problema de movilidad. Y sea un alivio financiero. Claro. Bueno, esperemos que algún momento se dé así. En todo caso, si nosotros le estamos poniendo este número de teléfono en pantalla es para que usted se desahogue como nosotros. Así que si quiere escribir algo, qué es lo que pasó en el colegio, le cambiaron de uniformes, no sé, lo que sea, ahí está, para que usted pueda desahogarse junto a nosotros. Sí, compartamos nuestras penas y nuestros sufrimientos en este regreso a clase. Yo estoy indignado y ni hijos tengo. Yo estoy indignado y ni hijos tengo, pero sí es que indigna. Pero sí que si es que fuera más barato la educación, yo me animaría a tener hijos. A mí ya me toca esta semana ir. Ya me toca esta semana ir y yo le dije, hijita, saca todo y revise lo que le quede, mamita. No me queda nada. No te queda nada. No le queda nada, ya no le queda nada. O sea, me toca comprar desde falda, saco, camisetas, hasta las licras, calentadores, hasta mochilas. Sí. Todo, qué dolor. Yo solo debería cambiar, o sea, no. Sí, y solo para terminar eso de, usted no puede hacer educación física porque su zapato tiene una raya roja y tienen que ser blancos completos. Ya empecemos a cambiar esas cosas. No seamos tan cuadrados, por favor. Reflexionemos. Solo valía la pena ir a hacer la lista de útiles para tener ahí a Erika Vélez, a la Flaca Guerrero en las portadas de los libros ahí. ¿Cómo se llama? Natalia París también. Ahí es que usted es millennial. Yo forraba con una revista alemana. Ahí está, muy bien. Nos vamos a ir a la primera pausa comercial del programa, pero queremos contarles que el día de hoy tenemos un sorteo limpieza energética. Si usted quiere botar toda esa mala energía y que llegue nueva energía de esta bonita limpiecita para que cambie ciertas cosas en su vida, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sencillo, vamos a subir una fotografía y en esta fotografía, no está subida todavía la foto, ¿no es cierto? En pocos minutos nosotros le indicamos cuando ya subimos la fotografía, usted tiene que comentar, darle like y compartir. Hay letra hoy, jefecita, hay letra hoy. Claro, es que tenemos que recordarle que Saboreando la Mañana le celebra el cumpleaños. Si usted tiene un bebé de entre 1 y 10 años, ¿qué sucede, amigos? Ponga atención. Ponga atención, sale la letra para que le celebremos el cumpleaños. Pero ya qué letra vamos, jefa, que eso ya parece testamento. Creo que tienen que armar ahí, pero bueno. Faltan dos. Se me hace aquí un levantadito desde la chaqueta, ya no puedo hacer nada. A ver, ahí está. Muy bien, está junto a nosotros el doctor Iván Ortega Garrido. Con él vamos a tratar tema interesantísimo, mamitas, papitos, a poner muchísima atención. Importantísimo hablar sobre sexo. No lo tengamos como un mito. Normalmente antes se manejaba de esa forma, pero creo que ya todo ha ido avanzando para poderlo hablar de una manera mucho más abierta con nuestros hijos. Está aquí junto a nosotros el doctor y él nos va a contar cuál es la mejor manera de hacerlo con nuestros hijos. Doc, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto tenerlo aquí en el programa. Como decía antes, definitivamente era un mito, ¿no? Yo no recuerdo haber tenido conversaciones con mis papás de una forma abierta. Lo que decíamos, máximo a uno le decían como cuidado con el domingo 7 o no te comas el sándwich antes y uno la verdad es que no tenía la menor idea también de qué se estaba refiriendo. Ahora sí, se puede hablar con nuestros hijos de una mejor manera para prevenir embarazos, para prevenir enfermedades que hemos hablado muchas veces. ¿Cómo hacerlo? Así es, Cari, muchas gracias por la invitación aquí en Saboreando la Mañana. A ver, este es un tema difícil porque hasta la actualidad en Latinoamérica hay que romper ciertos tabúes porque se piensa que hablar de sexo con los hijos es incitarles a que tengan relaciones. Exactamente, o que se ponga esto de los condones, inclusive en los colegios decían, no, pero es una locura, ¿cómo van a hacer? Primero, tener la premisa de que actualmente los adolescentes en Ecuador están iniciando su vida sexual tan temprano como los 12 años en la... Sí, como usted menciona, si es en pareja y deseas ver pornografía con tu pareja, está perfecto porque puede ser que a los dos les funcione y les vaya muy bien, pero un chico que vea cuando recién se está formando y que vea lo que se sabe que hay en la pornografía, definitivamente no le va a traer absolutamente nada bueno. Ahora, Doc,
¿Qué tan frecuente es esto que usted menciona? Porque me sorprende. Vienen las mamás y los papás y le dicen, tome doc, usted allá, hable usted con los chicos. ¿Cómo usted maneja, cómo usted aborda? Obviamente es un especialista y pues mucho mejor, pero ¿cómo usted aborda y cómo los padres deberíamos abordar esta situación? ¿A partir de qué edad? Nos dice que ahora desde los 12, 13 años los chicos empiezan ya con relaciones sexuales. Entonces, ¿a qué edad hay que hablar? Exactamente, desde la infancia hay que hablar. Obviamente ahí la manera y la comunicación con cada grupo a los 5 años será una manera, a los 8 años, a los 5 años que están preguntando todo, hay que saber responderles de una manera correcta, pero tener las herramientas que los psicólogos pueden ayudar. Ahora, hablar directamente de sexo, la penetración y todo, a partir de la pubertad, que esto estamos hablando 11 o 12 años, porque los niños y las niñas, que esto ya serían prepúberes o púberes, ya están teniendo relaciones, y que no me lleguen preguntas al TikTok de adolescentes que me dicen, doctor, tengo mi miembro de 13 años, perdón, se me cayó un útero por ahí, de 13 años, ¿y cómo hago para que me crezca de 18? O sea, en vez de preguntar cómo me cuido mejor, cómo evito infecciones de transmisión, ellos están teniendo ese tipo de preguntas en sus cabezas. Entonces, imagínense que a un adolescente le interese más el crecimiento de su miembro, a evitar las infecciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando me traen a mí, lamentablemente yo sí agarro el toro por los cuernos, pero obviamente, suave, dependiendo cómo me vienen los adolescentes, porque uno ya se da cuenta hasta como ginecólogo si es que ya están en esas o no. Y es importante, papás, deben saber algo. Los adolescentes tienen derechos. Si es que donde mí viene un adolescente de 16 años y me dice, doctor, no le cuente a mi mamá que yo estoy teniendo relaciones, y yo no puedo contar a los papás que está teniendo relaciones porque le ampara la normativa, así sea menor de edad, porque le ampara la normativa, pasado los 14 años. ¿Sí? Entonces, pero ahí debemos aprovechar nosotros en la parte de salud para hablar con ellos. Y los papás, por favor, conversen este tipo de cosas. Hay 4 ejes importantes para hablar con los adolescentes. La primera, el consentimiento. El consentimiento, hay que decirles de que si es que se sienten inseguros en ese momento, así estén a punto, el no es no, y eso hay que hacerlo tanto en hombres como en mujeres. Importante el consentimiento. Segundo, guía de infecciones de transmisión. Los adolescentes son el grupo actualmente que más infecciones de transmisión sexual tienen. Hay muchísimo VIH en los adolescentes. Hacen unas fiestas brutales que no tienen idea, donde todo el mundo entra desnudo, tienen relaciones entre 10, otros chicos en ese momento. La tercera, obviamente, evitar embarazos no deseados. En nuestro país ocupa deshonrosamente el 3er puesto en Latinoamérica de tener más embarazos en la adolescencia. ¿Qué nos está faltando? Hablar directamente con ellos. Y la siguiente, el cuarto eje es tener relaciones no por hacerlo, no porque el amigo ya lo tuvo y me estoy quedando atrás, sino que haya esta conexión sentimental, que es lo que está fallando. O sea, yo sé que el sexo puede ser en los adultos algo que necesite, pero siempre tiene que haber una conexión, al menos cuando son adolescentes. O sea, conectar primero y cuidado con los adultos. Siempre es importante. Muchos de los adolescentes han perdido su virginidad con mayores de edad. Y esto es bien importante porque generalmente los mayores de edad saben cómo endulzar el oído de los jovencitos y las jovencitas y les llevan a la cama y inclusive es hasta cierta violación. Menos de 14 años con un adulto se considera violación en nuestro medio, ¿no? Aquí nos comenta me imagino que una mamita de familia o papito, no sé. Es importante primero tener una buena relación en los primeros años con nuestros hijos para poder tratar estos temas sin tensión. Y bueno, aquí nos dice también a qué edad es recomendable ya topar estos temas que usted ya nos mencionaba. Y es básico, Doc. Yo creo que sí, desde pequeñitos a los 5 años no le vamos a hablar de una penetración, pero a los 5 años les vamos a hablar de sus genitales, de hablarle abiertamente, como usted decía, no la palomita, no la cosita de verdad, hablarles con nombre propio, como es, y esto es súper importante, Doc. Nosotros podríamos afectar a que nuestros hijos tengan buenas relaciones sexuales cuando decimos no, cuando decimos no te toques, cuando negamos la masturbación, cuando ni siquiera queremos topar el tema. Sabemos que antes, sí, ¿no? El hombre siempre ha tenido como un poco más abierto el tema de la masturbación. En cuestión de la mujer, cerrado al 100%, no nos permitían ni siquiera tocarnos para saber qué es lo que se siente. Y muchas mujeres, lamentablemente, ahora están pasando por situaciones que no pueden ni siquiera tener un orgasmo, no tienen buenas relaciones sexuales. Entonces, también como padres podemos dañar sí, cuando ya vayan creciendo y tengan sus parejas, también dañar las relaciones sexuales. Carito. Chicos, una pregunta para el doctor. Cuando los chicos ya se masturban, ¿cómo puedo hablar con él? Ya, perfecto. Si ya se masturba significa que ya está teniendo sus hormonas alborotadas, que eso es lo normal porque ya se está preparando. ¿Qué significa la pubertad? Que una persona está lista para ser padre o madre
obviamente hablando desde el punto de vista fisiológico que ya podrían serlo. Ahora, que no esté maduro completamente es otra cosa. Entonces, que ya está masturbándose, ya tiene deseo sexual, ya es el momento. Papás, si les encuentran masturbándose a los hijos, por favor, lo peor del escenario es ese momento, tratar de hablarles, o lo peor, que cuando salen probablemente en el desayuno empezar a hablar de eso. No, dejen pasar el tiempo un poquito, porque tanto para los padres como para los hijos, el tema de la masturbación, encontrarles en eso es un poco fuerte. Claro. Entonces ya, si se está masturbando, es bueno hablar directamente, como vuelvo a repetir, los 4 ejes, no se olviden: consentimiento, infecciones de transmisión, cómo cuidarse. Y el condón, por favor, para los adolescentes y adolescentes, el condón siempre tiene que estar presente en una relación acompañado con el método anticonceptivo que se prefiera. Yo siempre digo, el doble método, tanto las tabletas o las inyecciones o inclusive la T, porque puede ponerse la T de cobre a una paciente que es adolescente, sí se puede poner, obviamente dependiendo de la edad. Recordémonos también lo del útero. Entonces, padres, por favor, es importante inculcar en el uso del condón. El condón es importante que se lo sepa usar, porque muchos hombres ni siquiera saben utilizar un condón, y el condón salva vidas. Definitivamente. Keru tiene una pregunta para nuestro especialista, así que vamos a ver qué es lo que nos dice Mirtini Quintini. Keru. Doc, qué gusto que nos acompañe con estos temas que son importantísimos. Y claro, para padres, muchos padres que quizás no recibieron esa educación sexual por parte de sus padres, no saben cómo hacerlo actualmente. O sea, quizás ellos tienen toda la voluntad, pero no tienen las palabras, los términos. ¿Usted aconsejaría, para ser un poco más actuales, utilizar el ChatGPT, que puede ayudar bastante a tener esta idea? Y si es que lo aconseja, ¿cómo podríamos hacer las preguntas necesarias para que esta inteligencia artificial nos dé un diálogo, nos dé un guión que podamos seguir adecuadamente? ¿O cuáles serían esas preguntas claves que podrían los papitos? Porque se ha vuelto una herramienta muy importante el tema de la tecnología. Es una pregunta también muy buena, Martín. La inteligencia artificial actualmente nos ayuda a todos, en toda parte, y obviamente a los papás. Si ustedes ponen en este momento en ChatGPT, hagan la prueba, ¿cómo hablar con mi hijo de sexualidad? Te va a decir un montón de términos con los que puede hablar y les va a ayudar muchísimo. Ahora bien, el ChatGPT no le conoce exactamente cómo es su hijo o su hija. Probablemente sea más tímido, o si es que le abordan de esa manera, como dice el ChatGPT, la chica más bien se sienta más como que incómoda. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que yo aconsejaría? Primero, ir al psicólogo o psicóloga. Si es que no saben ustedes cómo abordarle, el psicólogo o psicóloga les puede ayudar muchísimo para saber cómo con tu hijo, porque las personalidades son diferentes. Hay hombres que son muy abiertos y hablan con los papás, inclusive los hijos hacen preguntas tan fuertes a los papás y conversan que los papás se sienten totalmente acoquinados, ¿no? Pero pasa lo contrario, a veces los hijos son muy callados y el rato que le abordas de los hijos queda viendo como, uy, me siento, qué raro que me haga esa pregunta. El psicólogo es el amigo. Aquí tenemos más preguntas y dice: buenos días, chicos, por favor, para el doctor. Encontré en la pantalla del computador imágenes de chicas con poca ropa, semidesnudas, que estaban en el perfil de mi hijo de 12 años. Me sorprendió mucho, me asusté. Por favor, doctor, ¿cómo puedo abordar este tema y debo prohibirle? Saludos. Es una buena pregunta. Prohibirle probablemente no sirva de nada en este caso, porque ya está viendo. Y como es un deseo fisiológico hacia la sexualidad, más bien si es que no lo va a hacer en casa, lo que va a hacer es en las computadoras de los amigos, en el teléfono, donde pueda. Entonces, el acompañamiento, darse cuenta que si es que ya está viendo eso, significa que ya le está llamando la atención. Es el momento de hablar justamente de las relaciones sexuales, cómo se da, los peligros. Que trate de evitar ver pornografía. O sea, esa es la parte importante de decir, porque uno cuando ya empieza a hablar primero de sexo, no entrar directamente con la pornografía, sino, ¿sabes cómo se hacen los hijos? ¿Cómo naciste tú? Es una pregunta que les pueden decir. Y uno se va abordando poco a poco. No esperen que en una sola conversación se hable de todo. Todo es un proceso, porque parece que ellos se vayan abriendo. Pero hablen de cuidado. Buenos días, tengo mi hijo de 15 años y cómo iniciar una conversación sin que se evada el tema, sin que él evada el tema. Perfecto. De esa manera es importante cómo han sido las conversaciones antes con él, porque si es que va del tema, probablemente antes fueron muy punitivas. Ahora, siempre es importante conversar cómo le va. Oye, ¿tienes novia? ¿Te gustan? ¿Cómo te gusta? O sea, esto también es importante. Ya voy a hablar del tema de la orientación, pero ¿qué chica te gusta? Déjame verle y decirle, qué bien, ¿cómo es la chica? De una manera no que suene tan inquisitiva, porque va a decir, ¿por qué me pregunta tanto? Pero obviamente los papás tienen que saber con quién se está relacionando sus hijos, porque uno tiene que saber, inclusive conocerles a los papás de las otras personas, en el sentido de que no que van a hacer una relación seria, pero es importante saber, porque sabes con quién se está metiendo tu hijo y abordarle directamente. Probablemente en la primera no se puede, en la segunda sí, en la tercera sí. La orientación sexual, que es bien importante. Aquí justo dice:
dice, buenos días, bendecido día. ¿Cómo hablar de sexualidad con mi hijo si me dice que es gay? Tiene 16 años. Esa es una pregunta. 16 años probablemente ya sea una edad en la que se esté inclinando en la orientación hacia el gusto por los hombres. Pero recordemos todavía que la adolescencia dura hasta los 19 años y muchos hombres pasamos, pues, que habla la historia de la fisiología, que inclusive hasta en un 90% de la adolescencia pueden tener cierto tipo de problemas en cuanto a su orientación. Padres, no se asusten en un inicio, probablemente no sean gays, que sí lo son, pues es gusto de cada quien, pero si es que esto pasa, especialmente entre los 12 y los 13 años, decirle, bueno, vamos viendo, ¿qué es lo que pasa? Probablemente después te gusten las mujeres, vamos viendo, no te estreses, no te asustes, porque van avanzando. 16 años y es una etapa ya más cercana a la adultez, probablemente si le guste, que es la manera, a ver, aquí la sexualidad, porque generalmente se topan dos mundos, dos hombres. Y entre los hombres, generalmente la mujer, se sabe que la mujer pone siempre una barrera. La mujer es como que más sensata en la parte sexual. Y no es que quiero ser generalizado, pero en cuestión de dos hombres, a veces sí las hormonas son más fuertes. Aquí sí es importante. Infecciones de transmisión sexual. Y no se olviden también, en este caso, pues hablar de conocer bien a la pareja, ¿no? Y siempre la comunicación, yo creo que debemos quedarnos con eso como padres. La comunicación con nuestros hijos es súper importante. Como lo decía el doctor, muchas veces resulta complicado, no sabemos cómo hacer, y si tenemos la posibilidad, ir donde un especialista para que este especialista nos guíe. Yo creo que no hay nada más maravilloso que como padres podamos tener esa confianza para que si algún momento nuestros hijos ya van a tener relaciones sexuales, van a iniciar, que se acerque y diga, mami, papi, de verdad, ahorita estoy ya en una relación más seria, y uno sabe, no es que somos novios y nos besamos y pasa, no, poco a poco va avanzando y uno ya va teniendo ciertas cositas que se da cuenta que la próxima vez que me vea así seguramente ya va a pasar, porque no sucede de una. Y tener esa confianza con los padres para poderle llevar a donde un especialista, para hablar de cómo debe cuidarse, para hablarle de las enfermedades, del embarazo, en realidad es súper importante. Dejemos de lado ya ese tabú de no hablar con nuestros hijos de sexo. Debemos hacerlo, por supuesto, para la salud sexual de nuestros hijos. Muchísimas gracias, Doc, por haber estado junto a nosotros el día de hoy, y continuamos más porque llegó el momento de así. Al menos en el ciclo Sierra y Oriente, y en general lo que está pasando con los estudiantes de nuestro país, ¿no? Marcando como un antes y un después del COVID, porque en realidad muchas personas o muchas familias se vieron sumamente afectadas por temas económicos, pérdida de trabajo, pérdida de seres queridos, que es lo más duro. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando esto? Para eso tenemos un panel de invitados muy importante. Sandra Margot Zapata, coordinadora de la Consejería Estudiantil, y el doctor Nelson Maela, neuropsicólogo, también están junto a nosotros. Les invito a ver esta nota primero, porque hace algunos días nuestros compañeros del equipo de noticias de TVC nos presentó este análisis. En el país la tasa de cobertura y asistencia educativa se ha ido degradando. Los expertos señalan que aquello ha derivado en menos niñas, niños y adolescentes dentro de las escuelas y colegios. ¿Cuántos niños y adolescentes de entre 3 años y 17 años, que es la edad normativa en el periodo de la educación obligatoria, hay más o menos 450,000 niños y adolescentes que no asisten a una de las 16,000 escuelas que hay en el país? Problema que no es nuevo, pero que hoy en día preocupa todavía más por el incremento de casos derivados del factor de la inseguridad. En los últimos 3 años, debido al crecimiento de la influencia del crimen organizado en diversas zonas del país, y sobre todo los representantes, los padres, madres de familia, le retiran a sus hijos precisamente en determinadas zonas donde hay mayor peligro. Las razones para el abandono escolar son varias, entre aquellas las relacionadas con la pobreza. Mas hoy la migración interna hace notar el fenómeno con mayor fuerza en las zonas donde se concentra más violencia. Lo que sí está viendo es tasas de matriculación cada vez menores. Y en algunos lugares focalizados que se identifican con altos niveles de asesinato, con altos niveles de violencia, como lo son Esmeraldas, Manta, Guayaquil, pero también Chone y bueno, otros cantones más pequeños. En concreto, se asegura que la educación en el país sufre un deterioro. De ahí que datos de la UNESCO y del Banco Mundial puntualizan que 63 de cada 100 estudiantes se encuentran en situación de pobreza de aprendizaje. De manera sistemática, o sea, este año es peor que el anterior y no se ve tan escandaloso, porque el anterior también era medio malo, entonces también bajó otro poco.
y el anterior otro poquito, pero cuando uno ya junta 6, 7, 8 años y una década, te empiezan a notar los efectos ya en su escala, que es más grande. Razón que analizan se debe reparar mediante políticas públicas que devuelvan y aseguren el derecho a la educación y al aprendizaje. Dependiendo de las medidas a adoptar, se señaló, podría tardar como mínimo una generación el revertir el efecto que hoy en día tiene a los jóvenes y niños lejos de las escuelas. Informó Javier Rosero. Muchísimas gracias a Javier, excelente nota, ¿no? Creo que toca temas muy medulares en cuanto a la preocupación que se tiene con el tema educativo. Hablábamos de este punto de partida del COVID, luego una ola de delincuencia, esta migración muchas veces forzada interna para huir de esta ola de violencia. ¿Qué está sucediendo en nuestra educación? Bienvenida, Sandra, nuevamente, doctor Nelsito. Sandra, ¿qué es lo que puede encontrar, qué es lo que se está encontrando hoy en día en los chicos y cómo se proyecta este nuevo inicio a clases? Lo que se puede encontrar hoy en día es partiendo de la situación real que hemos vivido de una pandemia, de la crisis económica, ha generado que muchas familias no cuenten con este factor económico para elegir una institución educativa privada y han elegido buscar una educación pública, la cual es gratuita, ¿no? Doctor Nelson Mayla, escuchábamos los temas de la migración interna, los temas de la violencia también, que bueno, quizás son hasta un producto o quizás son fruto de esta crisis económica global que se tuvo después de la pandemia. ¿Cómo ve usted este tema de la violencia que obliga a los padres a sacar de los colegios a muchos chicos en las zonas más peligrosas? Bueno, desafortunadamente los indicadores de violencia cada vez son más elevados y obviamente las organizaciones delictivas, los famosos GDO, se acogen de la población estudiantil, de la población juvenil para incrementar sus filas, razón por la cual tenemos esta estratificación en cuanto a las zonas más peligrosas. Son las zonas en las cuales va reduciendo el nivel educativo, cada vez se matriculan menos estudiantes, pero no solo es del contexto sociocultural, también hablamos de que post pandemia y post problemas crediticios de las personas ha disminuido entre un 20 y un 25% los colegios particulares a los colegios públicos, pero la inversión en los colegios públicos no se ha incrementado. Sandra, pero también uno se puede topar con estos temas preocupantes, que es cuando una familia está atravesando una situación económica sumamente difícil. Y ya voy a leer una pregunta, una queja más que pregunta, sobre todo cuando un hijo necesita algún tipo de educación especial que penosamente no se encuentra en el sistema de educación pública. Lastimosamente, es importante mencionar que no solo una institución particular te puede ofertar este servicio de calidad o este tipo de metodologías que van alineadas a las necesidades de cada uno de los chicos. Es por eso que es fundamental que los padres de familia puedan elegir una institución que vaya llenando estos intereses, estas necesidades de nuestros chicos. Indudablemente, indudablemente. Voy a leer, la gente se está quejando más que preguntando, ¿no? Y vamos a hacer este análisis también porque creo que es una falta de sensibilidad. Y escuche bien, por favor, doctor Nelsito Mayla. Buenos días, excelente programa, nos dice Mercedes. Gracias, es verdad que deberían hacer algo con los valores de los uniformes y los libros. En mi caso, el valor de libros, escuchen bien, queridos televidentes, $437, sin contar uniformes, sin contar matrícula, etcétera. Nos envía un saludo y bendiciones. Igual hacemos lo mismo con usted, un abrazo y bendiciones. ¿Qué está sucediendo? Hay una falta de sensibilidad. ¿Cómo es que los textos llegan a ser tan costosos? ¿Cuál es su punto de vista, su análisis de esta situación? Hay que ser objetivos que todo el sistema educativo debe cambiar, debe mejorar. Nosotros estamos alrededor de unos 20 años atrasados en comparación a otros países como Finlandia, como Suecia, donde los libros ya son digitales y los libros se descargan. Y eso obviamente hace que el costo del valor que tengan que pagar los padres sea mínimo, ¿sí? Y hay que contextualizar también que en los chicos, en los más chiquititos, en los iniciales, primero, segundo, no es muy necesario a veces esta compra absurda de libros. ¿Por qué? Porque ellos tienen que aprender a desarrollar otro tipo de conocimientos, habilidades
inoxias. Mucho depende de la regulación que tenga el Ministerio de Educación hacia los colegios privados. Ellos estratifican el nivel de matrícula, el nivel de pensión, pero desafortunadamente no hay un control en cuanto a los libros e inclusive no hay un control en cuanto a los uniformes. Eso de los uniformes, justo, Sandra, es un problema también porque ni las instituciones públicas ni las privadas se salvan de esto y muchas veces el tema de los uniformes, personalmente yo considero absurdo. Quizá algo simple que identifique a los estudiantes sería más conveniente, ¿no? Quizá un saquito y punto, y vistas el resto como usted quiera, llevando obviamente un color de jean, uniforme, el jean que todo el mundo tiene o algo, ser un poco más flexible. ¿Cuál es su opinión en cuanto al tema uniformes también? Con relación a los uniformes, creo que para las instituciones educativas, tanto fiscales como privadas, es una manera de identificación, de seguridad, indirectamente. Pero yo creo que aquí es la implementación alineada a una metodología más alineada a la realidad y al contexto que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque esto también nos garantiza que nuestros estudiantes puedan tener mayor facilidad y comodidad al momento de acceder a la institución educativa. Lastimosamente, con la actualidad que vivimos en una situación de riesgo social, llamémoslo así, por la inseguridad, creo que también es fundamental sobreguardar y proteger a nuestros menores de edad en cualquier situación de riesgo que se encuentren externamente de una institución educativa. Una amiga televidente nos cuenta, en mi caso tuve que cambiar, dice a mi hija, de particular a fiscal por el tema económico. Los libros, uniformes casi están en $600. Imagínese, pensión, cuotas, transporte, es un poco complicado solventarla, pero yo creo que antes de ir cerrando este tema también, mi querido doctor Nelsito Maila, esta migración también de una escuela, de un colegio particular o escuela particular a una escuela pública puede ser un tema también difícil, complicado de asimilar. Como para cualquier joven, ¿no? Que le cambian de colegio, le cambian de barrio, le cambian de país. Son cosas que son sumamente difíciles. ¿Cómo se debería tratar ya este tema con los hijos y cómo se debería manejar esta situación de esta migración obligada de un colegio a otro, que incluso marca un tema de estatus también? Como tú lo habías mencionado, Esteban, en verdad, los chicos que se realizan este tipo de traslado por lo general sufren un trastorno de ansiedad previo al ingreso a clases. Muchos de ellos por el origen, por el estatus, inclusive por el nivel de categoría, sector en donde ellos están, sí, les afecta. Pero también vamos al otro lado. Hay muchos chicos que del sistema público, debido a la escasez que tienen, también se van al sistema privado, porque tienen necesidades educativas específicas, como autismo, como TDA. Entonces los papás, para salvaguardar este proceso de educación, también cambian del sistema público al sistema privado. Y solamente cierro con este comentario que nos dice una amiga televidente, supongo que es, nos dice dejar las falsas apariencias y buscar unidades educativas de acuerdo a su economía. En algunos casos sí pasa también eso, ¿no? Dejo de comer por poco con tal de darle... Yo siempre he sido hincha de la universidad, ahí habrá que invertir, pero el colegio es prácticamente muy similar en todo caso, mi querido doctor Nelsito, pero como decíamos, partiendo del tema COVID, hubo un cambio brutal en la economía de muchísimas familias. Bueno, cabe recalcar que inclusive el ministerio aboca que si es que los papitos que están en un colegio privado y no pagan más allá de un número mencionado de pensiones, el mismo colegio a través de las unidades distritales evoca ese caso y hacen un reintegro a una educación fiscal. O sea, hay también que estar alertas porque muchos papás dicen, bueno, igual no pago pensiones, al fin y al cabo tienen que entregarme el pase de año, los documentos, pero no es así. Actualmente ahora, si es que no se cumple con el pago de las pensiones, también el colegio manda a la unidad educativa. Sin duda, sin duda. Así que, ¿qué nos queda decir a todos ustedes? Analizar las situaciones bien, analizar su economía y desearle la mayor de las suertes. Pero sí, como nos dice una televidente, ojalá las autoridades competentes estén escuchando este tipo de quejas y se piense un poco también en el bolsillo, en la tranquilidad de los ciudadanos. Muchísimas gracias, Sandra Margot Zapata, ella es coordinadora de DECE, y el doctor Nelson Maila, neuropsicólogo, por esta entrevista que creo que ha sido un desahogo para todos nosotros, ¿no? ¡Qué bárbaro! Y por último,
como el sol para que pueda germinar. Solo la jefa es la única que siembra en todo el año porque siembra cizaña. Pero bueno, el tema de la atracción, ¿cómo podemos cambiar eso? Mira, por ejemplo, esto que acabo de decir y llévalo a tu vida, que ahí aprendes todo. Ajá. El tema es buscar el tiempo perfecto, quiere decir la frecuencia perfecta. Si tú estás triste, si tú estás en un momento de miedo, en un momento de inseguridad, viviendo cosas muy fuertes, no puedes sembrar una idea que se va a manifestar después, porque se va a manifestar con esa misma energía. Perfecto. Entonces no es sembrar en invierno, es buscar la mejor manera de sembrarlo en la tierra. La tierra fértil es tu mente. Es tu mente. ¿Y cómo podemos, digamos, atraer cosas? Porque claro, uno puede atraer cosas negativas o cosas positivas, pero si queremos atraer la abundancia, ¿cómo podemos empezar? ¿Cómo empezar a atraer? ¿Qué es lo más importante? Hay 4 puntos importantísimos que son poderes de atracción y manifestación. Ajá. El primero es la energía mental, lo que tú piensas. Todo lo que tú piensas en algún momento se manifiesta y viene hacia ti. Aquí no es que los pensamientos se los vinieron y se fueron, no, todo lo que tú piensas va a crear algo. Ajá. Segundo es todos sus decretos, toda palabra que sale de tu boca tiene una vibración diferente. Ajá, perfecto. ¿Qué pasa? Lo mismo, regresa hacia ti en mayor magnitud. Entonces mucho cuidado con los decretos y con lo que piensas, porque se manifiesta. Y ahora en el estado vibracional que te estaba diciendo que estamos pasando a un nuevo plano de conciencia de quinta dimensión, que es primero el yo soy, el ser es mucho más fuerte ahorita y se da más rápido lo que tú piensas y decretas. Mucho cuidado. Y lo que tú sientes también. Si yo tengo miedo a todo momento, ¿qué se va a manifestar afuera? No se va a manifestar paz y seguridad. Se van a manifestar más cosas que te van a hacer sentir mucho más miedo. Cuando tienes rabia y sales con rabia en el día, hay cosas que te van a hacer sentir más rabia. Y lo primerito que uno se da cuenta cuando uno sale, sobre todo las personas que manejamos en la ciudad, si uno sale pacífico, tranquilo, en realidad el tráfico funciona o no te estresa, pero cuando uno sale quizás estresado o mal genio, con pensamientos que lo están carcomiendo a uno, comienzan a pasar cosas o a traer la persona que se te cruza, el carro que se te cruzó, y comienza a tener como ese más mal genio, porque de cierta forma lo vas atrayendo, y somos imanes, ¿no? ¿Qué más podemos atraer? Mira, por ejemplo, en esto de la manifestación, la gente piensa que yo me tengo que enfocar en lo que deseo y deseo y deseo y ya y lo voy a conseguir. Muchas personas que van al centro de terapias que tengo yo me hablan que la ley de atracción no funciona porque ya tienen el cartoncito pegado, tienen todos los dibujitos que han dicho que tenemos que tener y que con solo eso ya es. O hasta me dicen, llevo en la mañana 1 hora meditando y diciendo lo voy a conseguir y se va a dar. No es solo de esa manera, es ser coherente durante todo el día y toda tu vida de lo que sí quieres y sentir que ya eres lo que quieres atraer. ¿Quieres paz? Conviértete en un ser de paz y vibra de esa manera. Y a veces es difícil, ¿no? Y necesitamos guías espirituales para ir cambiando esto. ¿Cómo nos puedes aconsejar? Porque a veces no lo podemos hacer solos. ¿Qué nos recomiendas para, digamos, si alguien que quiere cambiar y atraer cosas positivas, qué es el primer paso que tiene que hacer? Y si que no puedo hacerle solo, ¿qué podrían ayudarme? Mira, por ejemplo, en esto hay personas que me han dicho, Andrés, yo no puedo porque tengo una mente muy negativa. Siempre estoy pensando en algo positivo, pero vienen 10 cosas negativas. Estamos programados de esa manera, lastimosamente, desde nuestros ancestros ya estamos programados a ver solo lo negativo. Entonces, ¿qué tengo yo que empezar a hacer? Enfoque es un punto importantísimo. Enfócate en lo que sí hay. Enfócate en los que sí te aman y en los que sí están. Enfócate en lo que sí quieres manifestar. No hables mucho de lo que no quieres porque dices, yo no quiero un hombre infiel, es que yo no quiero un hombre infiel. Y va a llegar ese hombre infiel. Entonces, primero enfócate en lo que sí quieres manifestar y dale el enfoque, porque al darle el enfoque, donde va tu enfoque va tu energía y donde va tu energía se crea. Si necesitas ayuda porque tienes una mente negativa, tienes que buscar un guía, una persona, un maestro en tu espiritualidad, si es un padre, pero busca a alguien que te ayude a enfocar en lo bueno. Y cuando estás parado en lo bueno, en el presente, y agradeces y sientes ya esa armonía y esa abundancia, que eres esa abundancia que tanto mereces, llega esa abundancia. Me gusta, Andrés, con estos temas que son importantísimos. De lo más importante, lo que me gustó al inicio no es lo que queremos, sino lo que somos. Primero hagas un análisis, ¿qué soy yo? ¿Qué estoy emitiendo? Quizás ahí es lo que tengo que cambiar para que comience a funcionar la ley de la atracción. Mi querido Andrés, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Antes de despedirme, mi querida jefecita, perdón, quizás fue mala la broma. Te mando un besito, perdóname, jefecita, si tienes toda la razón. Pero bueno, Andrés, muchísimas gracias. Te pueden escribir también para gente que quiere cambiar esto, quiere
quiere comenzar a mejorar y a traer más cosas, porque sí, últimamente hemos vivido pues en un mundo muy pesado que pues estamos atrayendo hasta como país muchas cosas que pueden ser complicadas. Lo escriben Andrés, las redes sociales están aquí abajo, cualquier situación. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros y ahora sí, jefita, marcamos una pausa. Muchísimas gracias por su sintonía. Queremos dar la bienvenida a Gabriela Garcés. Ella es coordinadora de proyectos de Fundación Jóvenes contra el Cáncer, y también a Evelyn Sanán. Ella es beneficiaria. Con ellas vamos a hablar porque vamos a conocer un proyecto de medicina gratuita para pacientes con cáncer. Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida. Es un gusto tenerte aquí. También muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Evelyn, Gabriela, cuéntanos un poquito sobre este proyecto. En la Fundación Jóvenes contra el Cáncer se hace la recepción de medicamentos, ¿sí?, de parte de los pacientes. Nos ayudamos mutuamente, ¿sí?, en vista de que hay una escasez de medicación en los hospitales del sector público. Cuando te refieres a que tienen esta ayuda de los pacientes, ¿cómo funciona? Hay pacientes que ya nos dieron el alta y que estamos en remisión. Entonces tenemos medicamentos que ya no los ocupamos. Esos medicamentos sirven a otros pacientes para que continúen con su tratamiento. Evelyn, bienvenida. Cuéntanos un poquito. Tú has sido beneficiaria. Cuéntanos, Evelyn Gabriela. Evelyn Gabriela. Perfecto. Entonces, Evelyn, vuelvo a ti nuevamente porque quiero que nos cuentes un poquito sobre cuánto te ha ayudado los medicamentos. Como tú lo mencionabas en este momento, lamentablemente pues, muchos están escasos, y poder encontrar este lugar donde puedas encontrar estos medicamentos han sido de mucho beneficio para ti. Claro, por ejemplo, la pastilla el tamoxifeno. Es una pastilla como una quimioambulatoria que tomamos las personas que tenemos cáncer de mama. ¿Sí? Entonces, este medicamento lo tomamos todas las noches. Si uno... Estos medicamentos, ¿ustedes tienen algún lugar de acopio? Ya. Jóvenes contra el Cáncer es una organización que todos las podemos conocer a través de las redes, donde están nuestras oficinas. ¿Cómo son sus redes? Como Jóvenes contra el Cáncer, todas. En nuestras oficinas aquí en la ciudad de Quito también procuramos que a nivel nacional las personas que deseen donar, tenemos alas de voluntariado en 14 provincias. Yo creo que a través de nuestras redes podremos darles toda la información pertinente, y lo ideal es que si se acercan a donar, lo hagan directamente al paciente, a la persona que lo necesite. Como organización hemos comprado medicamentos, sabemos del origen de estas compras, todos en buen estado, para que se entreguen, y así solicitamos que también se hagan las donaciones. No medicamentos caducados, no medicamentos abiertos, no medicamentos que se desconozcan su procedencia o se desconozcan la legitimidad del medicamento o la seguridad de tratamiento. Por supuesto, y así el paciente va a tener toda la tranquilidad de saber que lo que está recibiendo es un medicamento con el que se puede sentir tranquilo. Evelyn, cuéntanos un poquito tú cómo te enteraste de esta fundación y cómo hiciste ese acercamiento para poder recibir la medicina. Bueno, yo soy guerrera y también voluntaria dentro de la fundación. Ellos tienen una lista de todos los pacientes, más o menos son como 1.500 a nivel nacional. Entonces, constantemente ellos nos preguntan cómo van con sus tratamientos, tienen los medicamentos, qué hace falta, en qué hospitales están. Entonces, ahí empezamos las guerreras. No tenemos tal medicamento, no tenemos tamoxifeno, o no nos dan quimio, no nos hacen las resonancias. Entonces, la Fundación siempre está en esa lucha constante con los hospitales. En ese trabajo, ¿no? La verdad es que es un trabajo a la que muchos que estamos afuera les decimos muchísimas gracias, de verdad, un fuerte aplauso por ese trabajo tan maravilloso que ustedes realizan. Gracias, gracias, de verdad. Muchísimas gracias también por haber estado junto a nosotros el día de hoy, por compartir. Ya sabe, pues como nos mencionaban, si tienen ustedes medicamentos, si la persona, algún familiar o usted que nos está viendo salió, gracias a Dios, de esta enfermedad y se quedó con medicamentos, comunicarse con la Fundación es súper importante, porque así más pacientes van a poder recibir esta medicina. Muchísimas gracias, Gabriela Garcés, coordinadora de proyectos de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, y muchísimas gracias también a Evelyn Sanán, beneficiaria y también colaboradora de la Fundación. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Nosotros ya... El doctor fue quien quiso hacer y no pudo. Ya estaba la persona ahí ya un poquito más... Bueno, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Recordarle que quedan 2 letras más hasta el día jueves. Tiene que estar súper pendiente después